No naciste inseguro. Te hicieron inseguro. Cada crítica, cada comparación, cada fracaso acumulado fue construyendo muros en tu mente. Pero hoy estás aquí, y este video no será otro consejo vacío, será el martillo estoico con el que vas a derribar esas murallas. Piensa en esta verdad: lo que llamas inseguridad no es un defecto en tu esencia, sino una idea aprendida, un hábito mental. Y todo hábito puede romperse. Los estoicos lo sabían: el hombre no es esclavo de sus miedos, sino de las creencias que decide alimentar. Marco Aurelio escribió: la vida del hombre está hecha de lo que piensa. Si piensas inseguridad, vivirás encadenado. Pero si piensas fortaleza, tu mundo entero cambiará. Este video es la semilla de ese nuevo pensamiento. Tu atención se dirige ahora a algo que siempre supiste, pero nunca quisiste aceptar: la inseguridad no desaparece sola. O la enfrentas con disciplina, o seguirá gobernando tu vida. Y aquí vas a aprender cómo desterrarla de raíz, con armas que han resistido siglos. Séneca decía: el hombre que se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. Esa es la clave que tanto buscas. Tu inseguridad no se elimina complaciendo a los demás, sino dominando la voz que te dice que no eres suficiente. Sientes el interés, porque sabes que la inseguridad ya te robó demasiado: oportunidades, relaciones, momentos que nunca volverán. ¿Cuántas veces te quedaste callado por miedo a equivocarte? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías por temor a no estar a la altura? La inseguridad es como un parásito: se alimenta de tu energía, de tu comparación constante, de tu silencio. Pero los estoicos aprendieron a matarlo con pensamientos claros, con acciones firmes, con la certeza de que el único juez verdadero es la propia conciencia. Epicteto lo enseñó con una simple frase: de las cosas, unas dependen de nosotros, otras no. Tu inseguridad se alimenta de lo que no depende de ti: la opinión ajena, el juicio externo, la comparación con otros. Hoy vas a aprender a dejar morir de hambre a esa bestia. Imagina tu vida sin inseguridad, hablando con firmeza, actuando sin miedo al error, viviendo sin pedir permiso. Ese no es un sueño, es la consecuencia inevitable de entrenar tu mente bajo los principios estoicos. El deseo arde en ti ahora mismo: quieres dejar de mendigar confianza, quieres sentir que ya eres suficiente. Y la verdad es esta: lo eres. Solo que olvidaste verlo, y el propósito de este video es devolverte ese espejo. La inseguridad es una mentira repetida tantas veces que parece verdad. Los estoicos nos enseñan a enfrentar esas mentiras con disciplina mental. ¿Por qué si cada día entrenas tu cuerpo, por qué no entrenas también a tu mente? Séneca afirmaba que la mayor esclavitud es ser esclavo de uno mismo. Y la inseguridad es esa esclavitud invisible. Pero tú no naciste para cadenas. Naciste para caminar erguido, dueño de tu vida. Atiende a esto: cada vez que aceptas tus inseguridades como verdades, les das poder. Cada vez que las cuestionas, las debilitas. Este video te dará las herramientas para cuestionarlas hasta que caigan como castillos de arena. Siente la expectativa: estás a punto de aprender cómo los sabios de la antigüedad se enfrentaron a sus propios miedos y dudas. Porque sí, incluso los emperadores y filósofos sintieron inseguridad. La diferencia es que no la dejaron gobernar su vida. Marco Aurelio lo dejó claro: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un hombre bueno, sé uno. No pierdas más tiempo discutiendo con tu inseguridad, supérala. Y eso empieza aquí y ahora. El interés se convierte en deseo porque ya entiendes que esto no es motivación pasajera, es estrategia de vida. Una estrategia que los estoicos probaron en tiempos de guerra, de traición, de incertidumbre, y que hoy puedes aplicar en tu propia batalla interna. El deseo se enciende más fuerte cuando imaginas todo lo que ganarías si la inseguridad desaparece: hablarías con más fuerza, actuarías con más libertad, dejarías de sabotear tus propios sueños. Esa vida no está lejos, está a una decisión de distancia. Este video no es teoría. Es práctica. Aquí vas a aprender cómo entrenar tu mente para desterrar la inseguridad de una vez por todas. Y cuando lo hagas, descubrirás que ya siempre fuiste fuerte, solo necesitabas despertar. Pero antes de seguir, quiero que dejes un sello en los comentarios con esta afirmación: soy suficiente y entreno mi mente para recordarlo. Escríbelo como un compromiso:
porque cada palabra dicha con convicción es un paso hacia tu nueva fortaleza. La inseguridad se esconde en lo cotidiano. Está en el momento en que dudas de tus palabras, en el instante en que tu mirada baja frente a otros, en la excusa que pones para no intentar. Y lo más peligroso no es sentirla, sino permitir que se convierta en hábito. Séneca escribió que nadie es más infeliz que aquel que nunca está contento consigo mismo. Esa es la raíz de la inseguridad, la incapacidad de reconocerte como suficiente. Y el primer paso para eliminarla es aceptar que tu valor no se negocia, no se mide, no se discute, existe por el simple hecho de ser. Los estoicos comprendían que la perfección es un mito que solo genera esclavos. Quien espera a ser perfecto antes de actuar nunca actúa. Quien espera eliminar todo miedo antes de hablar, calla toda su vida. Por eso Marco Aurelio se decía, no pierdas tiempo en lo que no depende de ti. Y la perfección nunca dependió de ti. La inseguridad te convence de que necesitas la aprobación ajena para moverte. Pero Epicteto enseñaba lo contrario, el hombre sabio no busca la aprobación, sino vivir de acuerdo a su razón. Cuando entiendes esto, descubres que tu vida no necesita testigos para ser valiosa. Cada pensamiento de inseguridad es como una sombra. Cuanto más la miras, más crece. Pero si enciendes la luz de la razón, desaparece. El entrenamiento estoico consiste en aprender a encender esa luz todos los días hasta que la sombra deje de intimidarte. El miedo al error es uno de los pilares de la inseguridad. Pero Marco Aurelio lo resolvía con serenidad: si está en tu poder, hazlo con justicia; si no lo está, acéptalo como la naturaleza lo ordena. La inseguridad desaparece cuando entiendes que fallar es natural y que lo único que importa es actuar con rectitud. Séneca lo dijo sin adornos: el que teme sufrir, ya sufre por lo que teme. La inseguridad es ese sufrimiento anticipado, te hace vivir derrotas que aún no existen, te hace sentir menos en batallas que ni siquiera empezaron. El antídoto es la acción, no el lamento. Epicteto proponía un ejercicio poderoso: separar lo que depende de ti y lo que no. Tu disciplina, tu carácter, tu esfuerzo dependen de ti. El juicio de otros, su aprobación, sus expectativas, no. El día que comprendas esa división, tu inseguridad perderá su alimento principal. La comparación es otro veneno de la inseguridad. Pero Marco Aurelio se recordaba: no mires a los otros, mírate a ti mismo. Tu vida no necesita parecerse a la de nadie. Y mientras más te concentres en lo que tú eres capaz de construir, menos espacio tendrá la duda. El autoconocimiento es un arma de guerra contra la inseguridad. Porque conocerte es reconocer tus fortalezas, pero también tus límites. Y el que reconoce sus límites no se siente débil, se siente humano. Los estoicos no buscaban ser dioses, buscaban ser hombres libres de cadenas internas. La inseguridad también se alimenta de recuerdos pasados. Fracasos, burlas, momentos de dolor que quedaron grabados. Pero Séneca enseñaba que el pasado no puede gobernar al sabio: lo que pasó no depende de ti, lo que tienes es el ahora. Y si decides enfocar tu mente en el presente, el pasado pierde su poder. El lenguaje interno es otra trampa. ¿Cómo te hablas? Te dices: no soy capaz, seguro fallo, ¿qué van a pensar de mí? Esas palabras son semillas. Si las riegas, tu mente será un jardín de inseguridad. Pero si las reemplazas por frases estoicas, construirás un templo de fortaleza. Marco Aurelio solía escribir para sí mismo como un recordatorio de sus valores. Esa práctica es vital: escribir tus pensamientos te permite enfrentarte a ellos y decidir cuáles merecen quedarse. La inseguridad no resiste cuando la desnudas en el papel. Epicteto recordaba a sus discípulos que la libertad comienza en la mente. Un hombre inseguro es prisionero incluso en un palacio, mientras que un hombre seguro es libre incluso en la adversidad. La cárcel no está fuera, está dentro. Y tú tienes la llave. El miedo al juicio externo es otra raíz de la inseguridad. Pero Marco Aurelio lo desarmaba así: la opinión de 1000 hombres no tiene más peso que la verdad de uno solo. Y ese uno solo eres tú. La verdad de tu valor no necesita un coro, basta con tu convicción. Séneca aconsejaba vivir como si cada día fuera el último. Y dime, si hoy fuera el último, ¿permitirías que la inseguridad te robara el intento, la palabra, el acto? ¿O preferirías morir sabiendo que fuiste valiente aunque fallaras?
La inseguridad no resiste la mirada de la muerte. La inseguridad se debilita cuando practicas la acción pequeña. Hablar cuando tiendes a callar. Intentar cuando tiendes a dudar. Salir de la zona conocida aunque tiemble tu voz. Cada pequeño acto es un ladrillo de seguridad que se acumula con el tiempo. Los estoicos sabían que la grandeza no es un salto, es un hábito. Por eso repetían ejercicios diarios, la reflexión matutina, la revisión nocturna, la escritura constante. Porque sabían que la mente, igual que el cuerpo, se entrena. La inseguridad se vence en la práctica, no en la teoría. Epicteto decía que debemos vivir como actores en una obra que no hemos escrito, pero sí debemos actuar bien nuestro papel. La inseguridad desaparece cuando dejas de cuestionar si eres el protagonista adecuado y simplemente actúas con dignidad. Marco Aurelio lo resumió con fuerza: haz lo que tienes que hacer. Si te mantienen en pie la verdad y la justicia, nadie podrá doblegarte. La inseguridad no puede contra una mente que tiene claro su deber. Séneca enseñaba a aceptar la crítica como una oportunidad, no como una condena. El inseguro se derrumba con un comentario. El sabio escucha, filtra y se fortalece. Porque sabe que una palabra no define su valor. La inseguridad es un ladrón silencioso, te roba sin hacer ruido. Te quita oportunidades, te impide hablar, te arranca la paz. Pero cuando lo descubres, cuando lo nombras, ya le quitas parte de su poder. Y este video es ese espejo en el que lo verás de frente. Epicteto recomendaba recordar siempre que la grandeza está en lo que controlas. Y si entrenas tu mente, la inseguridad se convierte en un adversario débil. Porque tu mente, cuando es firme, no necesita defensa externa. Marco Aurelio advertía que las cosas externas no pueden tocar tu alma si no las dejas entrar. Y la inseguridad es exactamente eso, algo externo que dejaste entrar tantas veces que creíste que era tuyo. Pero no lo es. Puedes expulsarlo. Séneca proponía que el verdadero sabio no busca aplausos. Y ese es otro antídoto contra la inseguridad, dejar de vivir para que otros te validen. El único aplauso que cuenta es el de tu propia conciencia. El miedo a fallar es natural, pero la inseguridad lo convierte en cárcel. Los estoicos entendieron que cada error es enseñanza. Marco Aurelio decía: si está en tu poder corregirte, ¿por qué temer? La seguridad nace de aceptar que fallar no es final, es inicio. Epicteto llamaba a entrenar la mente con dureza, porque la vida es dura. La inseguridad surge cuando esperas comodidad. Pero si entrenas a tu mente para soportar, la inseguridad pierde sentido. La práctica del memento mori es un golpe certero contra la inseguridad. Recordar que vas a morir pone en perspectiva cualquier miedo. ¿Qué importancia tiene una mirada ajena frente al hecho inevitable de tu fin? Esa claridad aplasta las dudas. La inseguridad también muere cuando abrazas la vulnerabilidad. El inseguro cree que debe mostrarse perfecto, el sabio acepta que la imperfección es parte de ser humano. Y esa aceptación libera. Marco Aurelio escribió: acepta lo que la naturaleza te da y ámalo. Eso incluye tu historia, tus errores, tus cicatrices. Cada una de ellas te hizo fuerte. La inseguridad te las muestra como vergüenza, el estoicismo como medallas. Séneca recordaba que quien se domina a sí mismo es invulnerable. Y dominarte significa controlar tus pensamientos antes de que ellos te controlen. Esa es la raíz de la libertad interior. Epicteto aconsejaba ejercitar la indiferencia hacia lo que no importa. Y dime, ¿qué es la inseguridad sino un exceso de importancia a lo que nunca debió importarte? La práctica diaria de la gratitud también elimina inseguridad. Porque el que agradece lo que tiene deja de sentirse insuficiente. Los estoicos no pedían más, agradecían lo que ya había. Y esa actitud los hacía fuertes. La inseguridad se desmorona cuando construyes disciplina. Porque la disciplina te demuestra con hechos que eres capaz. Cada día que cumples con tu deber, ganas una prueba contra la duda. Marco Aurelio insistía en vivir de acuerdo al logos, a la razón. La inseguridad, en cambio, es irracionalidad disfrazada. Cuando aplicas la razón, ves que la mayoría de tus miedos nunca fueron reales. Séneca recomendaba imaginar la adversidad para entrenar la mente. Si ensayas los peores escenarios, la inseguridad pierde su ventaja porque ya no puede sorprenderte.
Epicteto decía que no debemos esperar que el mundo nos trate con suavidad. La inseguridad nace de esa expectativa, creer que todos deben aprobarte. Pero si asumes que no será así, recuperas tu fuerza. La fortaleza estoica no se construye en el silencio cómodo, sino en la batalla interna. Y cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, actuar a pesar de la duda, estás entrenando esa fortaleza. La inseguridad también desaparece cuando entiendes que no eres el centro de atención. La mayoría está tan preocupada por sí misma que apenas nota tus errores. Esa verdad libera. Marco Aurelio lo escribió con crudeza: pronto olvidarás todo, pronto todos te olvidarán a ti. Y si al final nadie recordará tus dudas, ¿para qué darles tanto poder ahora? Séneca afirmaba que la serenidad viene de aceptar la vida tal como es. Y aceptar incluye reconocer que la inseguridad es un visitante, no tu dueño. Puedes abrirle la puerta de salida. Epicteto resumía la enseñanza en una máxima: no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. La inseguridad no es la realidad, es tu opinión distorsionada. Y puedes cambiarla. Cada vez que enfrentas tu miedo, la inseguridad retrocede un paso. Y cada paso que retrocede es un espacio que recuperas para tu libertad. Esa es la batalla diaria que debes librar. La inseguridad no se elimina de golpe. Se erosiona, como la piedra bajo el agua, con actos repetidos, con pensamientos entrenados, con disciplina constante. Los estoicos lo sabían: la grandeza se forja con paciencia. Hoy has entendido que la inseguridad no es una sentencia. Es una ilusión que se debilita cuando decides enfrentarte a ella con la razón, con la acción, con la filosofía de los sabios. Por eso quiero que dejes en los comentarios esta afirmación: soy suficiente y enfrento mis miedos con disciplina. Escríbelo como juramento, porque cada palabra dicha es una victoria sobre tu propia mente. La inseguridad se alimenta del silencio interno. Cuanto más la dejas hablar sola, más crece. Pero cuando la enfrentas con la voz de la razón, comienza a retroceder. El entrenamiento estoico es aprender a reemplazar esa voz débil con otra firme y clara. Piensa en tus pensamientos como en soldados. La inseguridad arma a los débiles y los manda al frente. El estoicismo te enseña a entrenar a los fuertes, a organizar tu ejército interno, a no dejar que las dudas lideren tu batalla. Marco Aurelio decía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si llenas tu mente de inseguridad, vivirás como prisionero. Si la llenas de disciplina, vivirás como un emperador de ti mismo. La inseguridad también se disfraza de prudencia. Te dice: espera un poco más, no es el momento, no estás listo. Pero esa espera interminable es el veneno más dulce. El estoico lo sabe: actuar hoy es la única forma de vencer la duda. Séneca afirmaba que la vida no se nos da corta, sino que la hacemos corta con nuestros vicios. Y uno de esos vicios modernos es la inseguridad, que roba años enteros de acción bajo la excusa de aún no puedo. El miedo al rechazo es otra raíz profunda. Pero Epicteto lo cortaba de raíz: no es el hombre que te insulta quien te daña, sino tu opinión sobre sus palabras. La inseguridad muere cuando entiendes que nadie puede rebajar tu valor si tú no lo permites. La comparación con otros es la gasolina de la inseguridad. Pero Marco Aurelio lo veía como un sinsentido: cada hombre cumple su función, igual que la abeja en el panal. Tú no eres menos por no ser otro, eres esencial al cumplir tu propio papel. Piensa en todas las veces que te callaste por miedo a no sonar suficiente. Ahora imagina qué habría pasado si hubieras hablado. La mayoría de oportunidades se pierden no por incapacidad, sino por inseguridad. Séneca aconsejaba practicar la valentía en lo pequeño. Y es que cada vez que eliges dar un paso aunque tiemble tu voz, estás debilitando a la inseguridad. No necesitas una hazaña heroica, necesitas constancia en lo diario. La inseguridad también se disfraza de perfeccionismo. Te dice: no es suficiente aún. Pero el estoico sabe que la perfección no existe. Solo existe el progreso, y cada acto imperfecto vale más que 1000 intenciones perfectas. Epicteto decía: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa frase destruye la inseguridad de raíz: lo que otros digan o hagan no puede determinar tu seguridad, porque lo único que importa es tu respuesta. El miedo a fallar es un eco constante en la mente insegura. Pero Marco Aurelio lo enfrentaba con serenidad:
¿qué es el fracaso sino una oportunidad de hacer lo correcto la próxima vez? La inseguridad no puede sobrevivir a esa perspectiva. Séneca enseñaba que el sabio nunca depende de la multitud. La inseguridad nace de ese deseo, que todos te aprueben. Pero cuando eliges vivir para tu razón y no para la multitud, la inseguridad se disuelve como humo en el aire. La disciplina es el antídoto más eficaz. Porque cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, pruebas a tu mente que eres confiable. Y la inseguridad no puede con alguien que se ha demostrado su propia fortaleza. Marco Aurelio decía que debíamos levantarnos cada día como si fuéramos soldados llamados al deber. El inseguro busca excusas para quedarse en cama, el sabio entiende que cada amanecer es un campo de batalla que debe enfrentar. Epicteto aconsejaba distinguir entre el papel que la vida te dio y la actuación que tú decides. La inseguridad te hace rechazar tu papel, pero el estoico lo acepta con dignidad y lo interpreta con excelencia. La inseguridad también se combate con perspectiva. ¿De verdad importa tanto lo que temes? ¿Será recordado en un año, en 10, en 100? Marco Aurelio decía, todo es efímero, tanto el que recuerda como lo recordado. La inseguridad muere en el horizonte de lo eterno. Séneca recomendaba ensayar mentalmente las dificultades. Imaginar el rechazo, el fallo, la crítica y luego darte cuenta de que nada de eso es mortal. Así, cuando la vida lo trae, tu mente ya está entrenada. La inseguridad florece en la ignorancia de uno mismo. Pero el autoconocimiento es su peor enemigo. Porque cuando conoces tu valor, tus límites y tus dones, nadie puede hacerte sentir menos. Epicteto lo resumió en una frase, conócete a ti mismo, y nunca serás esclavo. El que se conoce, no necesita aprobación externa. La inseguridad es como un eco que se repite si no levantas tu voz. Y tu voz es la acción. Hablar, actuar, intentar, cada vez que eliges hacerlo, el eco se apaga. Marco Aurelio escribió, haz lo que la naturaleza te pide. Y la naturaleza del hombre no es esconderse, sino actuar. La inseguridad te esconde, pero tu esencia te llama a avanzar. La inseguridad también muere con la gratitud. Porque cuando agradeces lo que tienes, dejas de sentir que careces. Séneca lo practicaba, agradecer lo simple era su forma de blindar la mente contra la queja y la insuficiencia. El miedo al que dirán es el fantasma más común. Pero Marco Aurelio decía, no mires a la multitud, busca dentro de ti mismo. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el juicio ajeno nunca será un buen juez. Epicteto aconsejaba endurecer el espíritu con pequeñas incomodidades. Bañarse en agua fría, caminar descalzo, dormir sin lujos. ¿Por qué? Porque así descubres que eres más fuerte de lo que creías. Y la inseguridad pierde terreno. La inseguridad también desaparece cuando entiendes que todos sienten miedo. La diferencia está en qué haces con él. Los sabios lo usaron como motor, los inseguros como freno. Tú decides en qué lado quedas. Séneca advertía que quien se paraliza por el miedo a fallar ya fracasó antes de intentarlo. Por eso, actuar es la cura. Cada paso que das rompe la parálisis. Marco Aurelio escribió que la muerte lo iguala todo. Y si lo iguala todo, ¿qué importancia real tienen las dudas pequeñas? La seguridad nace al recordar que somos finitos y que cada día importa. Epicteto decía que la verdadera fortaleza es soportar lo que no elegiste. Y la inseguridad muchas veces es miedo a lo inesperado. Pero si entrenas tu mente para aceptar, ya no tienes que temer. La inseguridad es una niebla que nubla tu visión. El enfoque estoico es el sol que la disuelve. Cada pensamiento claro, cada acción firme, cada día disciplinado es un rayo que despeja el camino. Séneca proponía escribir diariamente para revisar el alma. Ese ejercicio es un arma poderosa, cada palabra escrita con honestidad es un espejo que muestra dónde nace tu inseguridad y cómo desarmarla. Marco Aurelio insistía en no perder tiempo en quejas. La inseguridad se alimenta de la queja, no puedo, no soy suficiente. Pero el que actúa, incluso con miedo, descubre que la queja nunca fue necesaria. Epicteto aconsejaba ver la vida como un entrenamiento constante. Y un luchador inseguro pierde antes de entrar al combate. Pero el que se entrena con disciplina entra confiado porque sabe que ya está preparado. La inseguridad muere en la acción. Ninguna reflexión,
ningún consejo, ninguna motivación servirá si no actúas. El estoico no se sienta a esperar, se levanta y enfrenta. Séneca decía que el sabio se basta a sí mismo. Esa es la meta, no depender de la opinión, del aplauso, del permiso ajeno. Cuando entiendes que te bastas, la inseguridad pierde sentido. Marco Aurelio recordaba que el universo es vasto y eterno y que nuestros problemas son minúsculos en comparación. Esa perspectiva te libera. ¿Cómo dejar que una duda gobierne tu vida cuando eres parte de algo tan grande? Epicteto enseñaba que la mente se fortalece al igual que el cuerpo, con resistencia. Cada vez que enfrentas lo que temes, es como levantar peso en el gimnasio del espíritu. La inseguridad desaparece cuando te acostumbras a mirarte de frente. Cuando aceptas tus cicatrices, tus fallas, tus sombras y entiendes que ellas también forman parte de tu fuerza. Séneca insistía en que no debemos esperar a que la vida sea fácil. La inseguridad muchas veces es esperar la perfección del momento. Pero el sabio actúa incluso en el caos. Marco Aurelio se decía, haz lo que debes, aunque tiemble tu mano. Esa es la práctica diaria que elimina la inseguridad, actuar aunque exista miedo. Epicteto recordaba que nadie puede quitarte tu libertad interior. Y la inseguridad no es más que un intento de secuestrarla. Cuando lo entiendes, recuperas el control de tu mente. La inseguridad no se vence en un día, se vence en una vida. Pero cada día enfocado en entrenar tu mente es un golpe que la debilita. Con el tiempo, lo que antes te paralizaba se vuelve insignificante. Por eso quiero que escribas en los comentarios, elijo la acción sobre la inseguridad. Hazlo como compromiso, porque cada declaración pública refuerza tu decisión interna. La inseguridad no se elimina escondiéndola, se elimina exponiéndola. Cada vez que la nombras, cada vez que la enfrentas, cada vez que actúas a pesar de ella, pierde fuerza. El estoico entiende que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción en medio del miedo. Marco Aurelio escribió, si te duele algo externo, no es eso lo que te daña, sino tu opinión sobre ello. La inseguridad es exactamente eso, una opinión distorsionada sobre ti mismo. Y como toda opinión, puede cambiarse. Séneca advertía que la mayoría sufre más por su imaginación que por la realidad. Esa es la raíz de la inseguridad, inventamos escenarios que nunca llegan y nos derrotamos antes de luchar. Epicteto insistía en el control interno. El inseguro busca controlar el mundo externo para sentirse seguro. El sabio, en cambio, controla su mente y acepta que el resto es naturaleza, impredecible y fuera de su poder. La inseguridad también nace de olvidar tus victorias. Pasas más tiempo recordando tus fallos que tus logros. El estoico hace lo contrario, se recuerda cada día lo que ya superó, para no dudar de lo que puede superar mañana. Marco Aurelio encontraba fuerza en escribir sus reflexiones para sí mismo. Ese hábito era un escudo contra la inseguridad. Porque en esas páginas reafirmaba sus principios y se recordaba a diario quién era. La inseguridad se alimenta del ruido externo. Demasiada comparación, demasiada opinión, demasiada expectativa. El enfoque estoico es silencio, introspección, calma, ahí donde la voz interna se vuelve más clara que cualquier grito del mundo. Séneca decía, el hombre valiente es libre. La inseguridad es esclavitud, porque te ata a los juicios ajenos. La valentía es libertad, porque te basta con tu conciencia. Piensa en todas las veces que la inseguridad te hizo renunciar a algo antes de empezar. ¿Cuánto tiempo de vida entregaste a ese fantasma? El estoicismo viene a decirte que ese precio ya no lo tienes que pagar. Epicteto aconsejaba vivir como si cada día fuera un examen del alma. ¿Y qué pasaría si el examen de hoy fuera superar un miedo pequeño? El hábito de vencer la inseguridad se construye con pasos diarios, no con saltos imposibles. La inseguridad también desaparece cuando practicas la indiferencia hacia el aplauso. Porque el que depende del elogio será siempre frágil. El estoico entiende que su valor no aumenta con un aplauso ni disminuye con un silencio. Marco Aurelio lo resumió, si es justo, hazlo, si no lo es, no lo hagas. Esa simplicidad destruye la inseguridad. No importa lo que piensen, importa que actúes con rectitud. La inseguridad es una deuda que nunca terminas de pagar, porque siempre pide más pruebas de tu valor. Pero el estoico rompe esa deuda declarando que ya es suficiente tal como es.
Séneca advertía que quien siempre espera aprobación nunca la tendrá. Porque la inseguridad nunca se sacia, siempre pide un juicio más. El sabio corta ese círculo y se aprueba a sí mismo. Epicteto decía que debemos entrenar la mente como entrenamos el cuerpo. Y la inseguridad es señal de que has descuidado ese entrenamiento. Cada ejercicio de disciplina es un músculo más contra la duda. La inseguridad también muere cuando abrazas el cambio. Porque gran parte del miedo viene de querer que todo sea estable, seguro, perfecto. El estoico acepta la impermanencia, todo cambia, y en ese cambio también se encuentra fuerza. Marco Aurelio lo recordaba a diario, todo lo que ves cambiará pronto. La inseguridad pierde peso cuando recuerdas que incluso tus miedos no son eternos. Séneca decía que debemos vivir como si la vida nos fuera prestada. Y si cada día es un préstamo, ¿por qué gastarlo en la duda? Lo lógico es invertirlo en acción. La inseguridad también se combate con servicio. No porque busques aprobación, sino porque al vivir con propósito descubres que tu valor no depende de opiniones, sino de impacto real. Epicteto lo enseñaba, no busques que las cosas sucedan como quieres, sino acepta que suceden como deben. La inseguridad nace de luchar contra lo inevitable. La aceptación te devuelve serenidad. El miedo al juicio externo se reduce cuando recuerdas que todos luchan con sus propios miedos. La mayoría está demasiado ocupada en sí misma para juzgarte tanto como crees. Marco Aurelio decía, pronto todos habrán sido olvidados, tanto los que juzgan como los juzgados. La inseguridad no resiste esa perspectiva. La inseguridad también se disuelve en el hábito de la acción repetida. Porque cada vez que actúas, pruebas que el miedo estaba exagerando. Y la repetición crea confianza. Séneca aconsejaba imaginar los peores escenarios para descubrir que nada es tan terrible como parece. Al hacerlo, la inseguridad pierde su máscara de monstruo y queda en evidencia como un espejismo. Epicteto recordaba que el valor no es ausencia de temor, sino victoria sobre él. La inseguridad es temor sin combate. La seguridad nace en el enfrentamiento. La inseguridad también se erosiona con gratitud. Porque cuando reconoces lo que ya tienes, dejas de sentir que careces de todo. Y el que no se siente carente no se siente inseguro. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la inseguridad no es más que un pensamiento pobre, que puedes reemplazar por uno noble. Séneca advertía que la vida se desperdicia cuando se gasta en dudas. Y la inseguridad no es otra cosa que un gasto constante de energía. La fortaleza es invertir esa energía en acción. Epicteto lo resumió en una máxima, no es lo que ocurre lo que daña, sino tu juicio sobre ello. Tu inseguridad no viene de la realidad, viene de cómo la interpretas. Y si cambias la interpretación, cambia tu destino. Por eso quiero que escribas en los comentarios, soy más fuerte que mi inseguridad. Escríbelo como declaración de guerra contra la duda, como bandera que se planta en medio de tu batalla personal. La inseguridad no es parte de tu esencia, es un hábito mental. Y todo hábito puede romperse. Los estoicos te recuerdan que la fortaleza se entrena día a día, que la duda no es destino, sino opción. Marco Aurelio escribió, el poder de la vida está en la mente. Y tu mente puede elegir si alimenta a la inseguridad o si la mata de hambre con pensamientos de rectitud, disciplina y claridad. Séneca decía que el hombre que se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. El dominio propio es la vacuna definitiva contra la inseguridad, quien se gobierna ya no teme a los juicios ajenos. Epicteto lo enseñaba con precisión, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y tu inseguridad no es más que tu opinión equivocada sobre ti mismo. Cámbiala y habrás vencido. La inseguridad siempre intentará volver. Es un visitante que toca a la puerta. Pero la diferencia está en que tú decides si lo dejas entrar. El estoico sabe decir no incluso a los pensamientos que lo destruyen. La seguridad verdadera no es arrogancia, es serenidad. Es actuar sin depender del aplauso, es hablar sin miedo al juicio, es vivir con la certeza de que tu valor no se negocia. Marco Aurelio recordaba, haz lo que debes, sin excusas. Y ese deber incluye no dejar que la inseguridad te robe más días de vida. El sabio cumple su papel, aunque tiemble su voz.
Séneca enseñaba que vivir con dignidad es más importante que vivir sin errores. La inseguridad te pide perfección, la sabiduría estoica te pide humanidad con firmeza. Eliminar la inseguridad no es un acto único, es un camino. Cada día puedes dar un paso, y con cada paso la voz de la duda se apaga un poco más. Ese es el entrenamiento del alma. Por eso quiero que selles este aprendizaje en los comentarios escribiendo: soy dueño de mi mente, no esclavo de mi inseguridad. Hazlo como compromiso contigo, porque lo que declaras con fuerza se convierte en tu nueva realidad. Dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir escuchando esa voz que te dice que no eres suficiente? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar hasta darte cuenta de que la inseguridad es solo un fantasma que tú mismo alimentas? Si Marco Aurelio pudo gobernar un imperio mientras luchaba con sus propios miedos, ¿qué excusa tienes tú para dejar que una simple duda decida por ti? Epicteto preguntaría: ¿depende de ti callarte, retroceder, rendirte? Sí, depende de ti. Entonces, ¿por qué entregarle tu poder a un pensamiento que no tiene más fuerza que la que tú le das? Séneca lo advirtió: el hombre que teme sufrir, ya sufre por lo que teme. ¿Quieres seguir sufriendo doble, por lo que no pasa y por lo que quizás nunca pasará? La inseguridad siempre va a intentar hablar. Pero la pregunta es: ¿serás tú quien le responda con acción, o seguirás dejándola hablar sola hasta que te consuma? Imagina tu vida dentro de 10 años. ¿Quieres mirarte al espejo y ver a alguien que nunca se atrevió, o a alguien que supo enfrentar sus dudas con dignidad? Esa decisión la tomas hoy, no mañana. Los estoicos no buscaban eliminar el miedo, buscaban eliminar el dominio del miedo. Y ahora te toca a ti preguntarte: ¿quieres ser esclavo de tu inseguridad o dueño de tu mente? Por eso te invito a que dejes un juramento público en los comentarios: soy dueño de mi mente y la inseguridad no manda en mí. Escríbelo no como espectador, sino como guerrero que decide recuperar su poder. Recuerda esto: la inseguridad no es eterna, pero tu decisión de hoy puede serlo. La pregunta final que te dejo es esta: ¿seguirás caminando bajo la sombra de la duda, o te atreverás a encender tu propia luz?